A las 11:47 p.m. de una húmeda noche de jueves, Claire Thompson salió del Hawthorne Inn con una leve sonrisa triunfante iluminando su rostro. Las cámaras de vigilancia captaron cada paso que dio en la oscuridad, sin saber que, gracias a ella, decenas de vidas habían cambiado para siempre. La pista llegó a través de una llamada anónima. Tienen que investigar a esa mujer. No es quien dice ser. En cuestión de horas, la policía reconstruyó un patrón inquietante. Hombres de toda la ciudad que daban positivo en las pruebas del VIH y todos tenían algo en común. Una misteriosa joven a la que habían visto una sola vez. La investigación reveló más preguntas que respuestas. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta? ¿Por qué las infecciones parecían selectivas? Y lo más escalofriante de todo, ¿actuaba sola? Fuera del hotel, el aire era denso y las farolas zumbaban débilmente sobre nuestras cabezas. Al otro lado de la ciudad, las salas de urgencias estaban llenas de confusión, ira y miedo. Hombres desconcertados, con sus vidas destrozadas por una mano invisible. Y Claire, aparentemente tan normal, tan inofensiva, ya se había marchado a su próximo destino. Pero la verdad sobre lo que la había llevado hasta allí era mucho más oscura de lo que nadie podía imaginar. Antes de profundizar más, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Únete a una comunidad que descubre las verdades ocultas que otros temen contar. Nuevas historias, giros impactantes y emociones crudas cada semana. No te pierdas lo que está por venir. Sé parte de algo inolvidable. Claire Thompson creció en un tranquilo barrio residencial a las afueras de Savannah, Georgia. Desde muy pequeña, su vida estuvo regida por normas estrictas y altas expectativas. Sus padres, figuras profundamente religiosas y respetadas dentro de la comunidad, creían en la disciplina, la modestia y el poder de la oración. Los domingos estaban reservados para la iglesia, los días laborables para el colegio y las tareas domésticas. Claire, con su suave cabello castaño y sus grandes ojos inquisitivos, aprendió a vivir dentro de esas paredes invisibles, cuidando de no decepcionar a nadie. Era el tipo de niña que los profesores elogiaban, educada, aplicada, siempre sentada en la primera fila. Sin embargo, los amigos eran un lujo poco común. La educación protegida de Claire la hacía torpe a la hora de entablar relaciones. Pasaba la mayor parte de las tardes ayudando a su madre a preparar la cena o acurrucada con un libro, mientras sus compañeros iban a fiestas a las que ella nunca podía asistir. A pesar de su mundo aislado, Claire albergaba silenciosos sueños de independencia. A menudo fantaseaba con una vida más allá de las tranquilas fronteras de su pueblo, imaginándose a sí misma caminando por las bulliciosas calles de las grandes ciudades, donde nadie la conocía. Sus muros no estaban construidos por miedo al mundo, sino por años de expectativas ajenas que la dejaban desesperada por saborear la libertad por sí misma. A los 19 años, Claire consiguió una beca para una universidad local. Se suponía que iba a ser su primer paso real hacia la autonomía. Se mudó a una pequeña habitación en la residencia del campus, lo suficientemente cerca como para cenar en casa todas las semanas, pero lo suficientemente lejos como para respirar aire nuevo. Por primera vez, podía tomar sus propias decisiones, lo que le producía tanto emoción como miedo. Al principio, Claire se mantuvo cautelosa. Asistía a clase, estudiaba mucho y mantenía la cabeza gacha. Pero la vida universitaria bullía a su alrededor. Grupos de gente riendo en el patio, pizzas a domicilio a altas horas de la noche, viajes improvisados a la playa. Ella lo observaba todo desde la distancia, como una extraña que se asomaba a un mundo del que le habían advertido, pero que nunca había experimentado realmente. Todo en su aspecto denotaba inocencia. Vestía con recato,
Llevaba el pelo recogido en trenzas sencillas o colas de caballo y casi nunca se maquillaba. Sin embargo, bajo esa apariencia cautelosa se gestaba una rebelión silenciosa, un anhelo de ser vista, de ser elegida, de pertenecer. Claire tenía una relación muy estrecha con Rebecca Lewis, su compañera de habitación. Rebecca era todo lo que Claire no era: atrevida, extrovertida y sin miedo a desafiar a la autoridad. Fue Rebecca quien convenció a Claire para que asistiera a una fiesta universitaria, una decisión que cambiaría su vida para siempre. La vulnerabilidad de Claire no era solo emocional, sino que estaba profundamente arraigada en su anhelo de conexión humana. Quería confiar, ser amada sin condiciones. Pero en un mundo que apenas comprendía, rodeada de personas que no compartían su entorno protegido, Claire no estaba preparada para los peligros que le esperaban. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que su necesidad de libertad y aceptación pronto chocaría de frente con la traición, una traición tan profunda que encendería un fuego en su interior, un fuego que consumiría no solo su propio futuro, sino también el de muchos otros. Durante los primeros meses en la universidad, Claire Thompson vivió con cautela, como si caminara de puntillas por un campo minado invisible. Asistía a clase con diligencia, mantenía su habitación en la residencia impecablemente limpia y llamaba a sus padres todos los domingos por la noche como era su deber. Su vida parecía segura, estructurada, pero bajo esa superficie pulida se agitaba un hambre implacable. Claire quería más que horarios y oraciones silenciosas, más que ser la chica en la que siempre se podía confiar, pero de la que nunca se acordaban. Quería que la vieran, sentirse viva, escribir una historia diferente a la que sus padres habían trazado para ella desde que nació. La presión se acumulaba silenciosamente en su interior. Crecía con cada vistazo que echaba a sus compañeros de clase riendo bajo los robles, tumbados en mantas de picnic, lanzando frisbees sin preocupaciones. Se intensificaba cuando veía a Rebecca salir de fiesta con vestidos deslumbrantes que Claire no se atrevía a llevar. Hervía cuando se desplazaba por las redes sociales y veía a otros vivir vidas que ella solo podía imaginar. Cuando llegó el semestre de primavera, Claire estaba desesperada porque algo cambiara. Anhelaba deshacerse de la identidad asfixiante de chica buena y dar un paso, aunque fuera solo uno, hacia lo desconocido. Quería libertad, pasión, espontaneidad. Quería vivir su propia vida, no una dictada por las expectativas de los demás. Un viernes por la tarde, Rebecca regresó a su habitación en la residencia llena de emoción. «Esta noche hay una fiesta en la casa de los Hawthorne», dijo, tirando su bolso sobre la cama. «Van todos. Deberías venir». Claire dudó. Las fiestas eran territorio prohibido, imprudentes, peligrosas. Las advertencias de sus padres resonaban en su mente. Alcohol, desconocidos, errores que nunca se pueden deshacer. Pero algo en ella se rompió esa noche. Quizás fue la monotonía de su rutina, quizás fue la soledad que llevaba como una segunda piel, o quizás fue el simple deseo humano de pertenecer por fin a algún sitio. «Lo pensaré», murmuró, pero en el fondo ya sabía que iría. Rebecca sonrió. «Será divertido, te lo prometo. Te mereces una noche libre». Durante horas, Claire se debatió sobre qué ponerse y finalmente se decidió por un conjunto sencillo pero favorecedor, modesto según cualquier estándar, pero lo suficientemente rebelde como para hacerla sentir diferente. Apenas se reconocía en el espejo, con el corazón latiéndole con fuerza por el miedo y la emoción. Al acercarse a la casa de los Hawthorne, Claire sentía un cosquilleo en la piel. La música retumbaba en el suelo. Las risas y los gritos salían por las puertas abiertas. Las luces parpadeaban como faros, dándole la bienvenida a un mundo que solo había observado desde lejos. En cuanto entró, se produjo una extraña alquimia.
El olor a cerveza, sudor y colonia barata impregnaba el aire. Los cuerpos se apretujaban, formando un caleidoscopio de movimientos y sonidos. Al principio, Claire se aferró a Rebecca, encogiéndose en un segundo plano, pero su pánico inicial comenzó a disiparse a medida que lo iba asimilando todo. Alguien le ofreció una bebida, un vaso de plástico lleno de algo dulce y ardiente. Dudó, pero luego dio un sorbo cauteloso. Era horrible, pero la hizo sentir más valiente. En cuestión de minutos, se vio envuelta en conversaciones con personas cuyos nombres olvidó al instante. Se rió de chistes que apenas entendía. Bailaba torpemente en un rincón del salón. Y por primera vez en su vida se sintió normal. Las barreras invisibles que había construido a lo largo de los años comenzaron a derrumbarse. Fue entonces cuando lo vio. Al otro lado de la abarrotada sala, una figura alta y segura se apoyaba en la puerta de la cocina. Ethan Black. Su presencia era magnética. Sus ojos oscuros recorrían la fiesta con indolencia hasta que se posaron en ella. Una sonrisa lenta y cómplice se dibujó en su rostro. Claire sintió una descarga eléctrica recorrer su cuerpo. Ethan se acercó con encanto natural. Su voz era suave, sus preguntas desarmantes. A diferencia de los demás, él la escuchaba cuando hablaba. Se reía de sus chistes nerviosos, la hacía sentir interesante, deseada, incluso especial. Las horas se confundieron. Una copa se convirtió en 2, luego en 3. La risa de Claire se hizo más libre, sus preocupaciones se atenuaron. Cuando Ethan sugirió que fueran a un lugar más tranquilo, ella apenas dudó. Estaba embriagada, por el alcohol sí, pero más aún por la idea de que alguien como él pudiera elegir a alguien como ella. Salieron de la fiesta y deambularon por las calles tranquilas, hablando de todo y de nada. El mundo a su alrededor se desvaneció, y por una vez Claire dejó de pensar en las consecuencias. Bajo la dorada neblina de las farolas, Ethan le tomó la mano. Claire se la apretó, ignorando la vocecita en su cabeza que le pedía que tuviera cuidado. Esa noche, Claire cruzó un umbral del que no podría volver. Aún no lo sabía, pero su deseo más profundo, pertenecer, ser amada, vivir, la llevaría por un camino tan oscuro que se tragaría todo lo que había sido. Y todo empezó con un simple sí. A la mañana siguiente de la fiesta, Claire Thompson se despertó con un fuerte dolor de cabeza y una confusión que no podía disipar. La luz del sol que se colaba por la ventana de su dormitorio le parecía demasiado brillante, demasiado dura, como si estuviera exponiendo secretos que no estaba preparada para afrontar. Su teléfono vibró con un mensaje de Rebecca. «Anoche estabas tan feliz. Ethan está totalmente enamorado de ti». Claire releyó el mensaje varias veces, sintiendo cómo la emoción le hacía latir con fuerza el corazón. Podía ser verdad. Alguien como Ethan, tan seguro de sí mismo y tan cosmopolita, podía estar realmente interesado en alguien como ella. Durante los días siguientes se aferró a esa posibilidad. Esperó ansiosa un mensaje, una llamada, cualquier señal de él. Pero el silencio se hizo insoportable. Le envió un mensaje, informal y cauteloso, y horas más tarde solo recibió una respuesta seca. «Ocupado. Hablamos pronto». Entonces comenzó a sentirse hundida. Aún así, se negó a perder la esperanza. Quizás estaba abrumado. Quizás solo necesitaba tiempo. Claire revivió en su mente la noche que pasaron juntos como si fuera una película preciada, aferrándose a cada sonrisa, cada mirada, cada palabra que él había dicho y que la había hecho sentir viva. Pero el sueño comenzó a desmoronarse rápidamente. En una semana, Claire empezó a sentirse mal. Al principio era fácil ignorarlo, cansancio, fiebre, quizá estrés. Pero los síntomas empeoraron. Sudores nocturnos, pérdida de peso inexplicable, un resfriado persistente y molesto que no podía quitarse de encima. Rebecca se dio cuenta. «Chica, tienes muy mal aspecto.
le dijo, lanzando una barrita de cereales sobre el escritorio de Claire. Deberías ir a la clínica del campus. Claire no le dio importancia. No quería ser la chica que exageraba. Se dijo a sí misma que no era nada, que todo se arreglaría. Pero, en el fondo, un miedo persistente ya se había apoderado de ella. Cuando los mareos se hicieron insoportables, Claire finalmente pidió cita. Se sentó en la sala de espera, retorciendo el dobladillo de la manga entre los dedos, sintiéndose como una niña esperando un castigo. El doctor Samuel Adams, un hombre de rostro amable de unos 50 años, era profesional pero amable. Le pidió una serie de pruebas rutinarias y le aseguró que probablemente solo se trataba de una gripe persistente. Claire se aferró a su optimismo como a un salvavidas. Días más tarde, la llamaron para volver. Se sentó en la camilla, balanceando las piernas nerviosamente, mientras el doctor Adams entraba con una carpeta en la mano. Esta vez su expresión era diferente, más tensa, más sombría. Me temo que los resultados no son los que esperábamos, dijo con cautela. Ha dado positivo en el test del VIH. Por un momento, Claire pensó que había oído mal. El mundo pareció inclinarse hacia un lado y todo el aire salió de la habitación. Lo miró sin comprender, mientras las palabras se hundían más profundamente, anclándose en sus huesos. VIH. Ella. No tenía sentido, solo había estado con Ethan. Una noche. Un hombre. Las lágrimas le nublaron la vista. Le temblaban las manos sin control, mientras el doctor Adams le explicaba los siguientes pasos. Especialistas, medicamentos, planes de tratamiento. Pero Claire no podía concentrarse. Solo podía pensar en la sonrisa de Ethan, en cómo le había besado la frente con tanta ternura, en cómo la había atraído a su mundo, solo para dejarla infectada, destrozada. En los días siguientes, el mundo de Claire se derrumbó. Apenas salía de su habitación. Ignoraba los golpes preocupados de Rebecca en la puerta. Dejó de contestar las llamadas de casa. La vergüenza la envolvía como una segunda piel, cada vez más pesada y asfixiante con el paso de las horas. Y entonces, una noche, mientras navegaba por un foro anónimo del campus, vio un hilo titulado Ethan Black, manténganse alejadas. Había docenas de publicaciones, docenas de mujeres. Todas contaban la misma historia. Ethan lo sabía. Sabía que era VIH positivo y aún así se había acostado con ellas. Sin protección, sin avisar, sin remordimientos. Claire sintió náuseas. La rabia y la traición se encendieron en su interior como un fuego incontrolable. Había sido un objetivo, una conquista, un medio para alcanzar un fin para un hombre que consideraba que su vida era desechable. En ese momento, algo dentro de Claire se rompió. La ingenuidad que la había llevado por la vida. La creencia de que las personas eran inherentemente buenas, que el mundo era justo, se desintegró por completo. Si Ethan podía pasar por la vida destruyendo a los demás sin consecuencias, ¿por qué tenía que ser ella la que se quedara sangrando en silencio? El dolor exigía ser escuchado. Y en algún lugar, en los rincones más oscuros de su mente, comenzó a tomar forma una idea terrible, una idea que susurraba control, poder y venganza. Claire Thompson, la chica que antes era tímida y solo quería pertenecer a algún lugar, ya no sería invisible. Si el mundo quería quitarle algo, ella se lo quitaría a él. Así que, con el corazón roto y su futuro reducido a cenizas a su alrededor, Claire tomó una decisión que cambiaría para siempre no solo su destino, sino también las vidas de docenas de desconocidos que no sospechaban nada. Los días que siguieron al descubrimiento de Claire fueron como una muerte lenta. Caminaba por el campus aturdida, invisible para todos los que la rodeaban, pero convencida de que, de alguna manera, lo sabían. Cada mirada, cada susurro en el pasillo parecía cargado de juicio, aunque no fuera así. Por dentro, Claire se derrumbó. Apenas comía, apenas dormía. Las noches eran lo peor.
horas interminables sola con sus pensamientos en espiral, reproduciendo una y otra vez el momento en que el doctor Adams le había dado la noticia. Una y otra vez se culpaba a sí misma. Su cuerpo le resultaba extraño, como si la hubiera traicionado. La misma piel que una vez consideró suya ahora parecía un arma dirigida hacia su interior. Y sin embargo, Ethan Black seguía libre, riendo, coqueteando, moviéndose con naturalidad por el mismo campus que se había convertido en su infierno personal. Una tarde, Claire lo vio al otro lado del patio. Estaba con un grupo de amigos, mostrando la misma sonrisa perezosa que le había dedicado a ella. Ni siquiera se fijó en ella. Para él, solo era otra víctima más, sin rostro, olvidable. La realidad la golpeó como un puñetazo. A él no le importaba, nunca le había importado. La humillación se convirtió en algo más corrosivo, algo más oscuro. Esa noche, sentada sola en la pequeña habitación de la residencia, que una vez había considerado un símbolo de libertad, Claire tomó una decisión. Abrió su portátil con las manos ligeramente temblorosas y creó una nueva identidad. Amber Fields. Un nombre falso, una personalidad falsa, diseñada para ser atractiva pero no sospechosa. Subió una foto de perfil cuidadosamente elegida, no abiertamente sexual, pero lo suficientemente sugerente como para llamar la atención. Rellenó la información mínima. Joven, aventurera, buscando conexiones. Incluso añadió una cita sobre vivir la vida sin remordimientos. En cuestión de horas empezaron a llover mensajes. Hombres de todo tipo, solteros, casados, divorciados. Algunos eran tímidos y respetuosos, otros atrevidos, groseros y prepotentes. Claire los leyó todos con atención, estudiándolos como un depredador que elige a su presa. Ya no le interesaba el amor ni la validación. No buscaba una conexión. Buscaba poder. Su primer objetivo fue James Collins, un contable de 36 años que, tras solo 2 días de mensajes, le confesó que estaba casado, pero que necesitaba un poco de emoción. Claire quedó con él en un hotel del centro, eligiendo un lugar donde el anonimato estaba garantizado. Cuando llegó, James ya estaba allí, ajustándose nerviosamente la corbata en el bar, que estaba en penumbra. Claire se acercó con una sonrisa. No la suya, sino la de Amber Fields. El encuentro fue mecánico. James era torpe, ansioso, fácil de manipular. Claire dirigió la noche con una precisión escalofriante, asegurándose de que no hubiera barreras y susurrándole palabras de ánimo cuando él dudaba. Cuando terminó, James se quedó dormido casi de inmediato, roncando suavemente bajo las sábanas baratas del hotel. Claire se sentó en el borde de la cama y lo miró fijamente. No era así como había imaginado que sería la venganza. No sentía satisfacción. No sentía que se había hecho justicia, solo un vacío hueco y punzante que amenazaba con devorarla por completo. Aún así, se vistió. Borró sus huellas de todas las superficies que había tocado y se escabulló en la noche. En las semanas siguientes, Claire perfeccionó sus métodos. Creó más perfiles falsos con diferentes nombres, Madison Clark, Emily Rhodes, Sarah Banks, y adaptó ligeramente cada personaje en función del tipo de hombre al que se dirigía. Desarrolló un guión. Coquetear, ganarse la confianza, concertar una cita, asegurarse de que no se utilizara protección y luego desaparecer. Sin nombres, sin seguimiento, sin remordimientos. Cada encuentro se difuminaba en el siguiente. Rostros, habitaciones de hotel, promesas susurradas. Todo se convirtió en ruido sin sentido en el descenso de Claire hacia la oscuridad. Pero a pesar de su enfoque calculado, Claire no era inmune al precio que estaba pagando. Su reflejo en el espejo se volvía cada día más desconocido. Las ojeras florecían bajo sus ojos. Su mirada, antes brillante, se había apagado hasta convertirse en una mirada sin vida. La culpa se apoderaba de ella a veces, en momentos de silencio que no podía ahogar,
pero la reprimía con fría eficiencia. Se decía a sí misma que era justicia, que esos hombres se lo merecían, que eran cómplices de su propia caída, porque habían elegido el engaño en lugar de la honestidad. En su mente, ella no era la villana, ella era el castigo. Claire llevaba registros meticulosos, escondidos en una carpeta encriptada en su ordenador portátil. Nombres, fechas, pequeños detalles sobre cada hombre. Eso le daba una siniestra sensación de control, de orden en el caos que estaba creando. Y mientras tanto, en el campus y más allá, los rumores se hacían más fuertes. Empezaron a salir a la luz historias. Hombres aterrorizados y confundidos visitaban discretamente las clínicas. Los foros en línea bullían con rumores sobre una viuda negra que atraía a los hombres hacia su perdición. El centro de salud del campus registró un fuerte aumento de estudiantes que solicitaban pruebas confidenciales. Aún así, Claire siguió adelante. Su mundo se redujo a un único objetivo, la misión. No quedaba espacio para las amistades, los sueños o la esperanza. Lo único que importaba era equilibrar la balanza, aunque eso significara quemarse en el proceso. Al final del semestre, más de 30 hombres se habían cruzado sin saberlo con Amber Fields, y con cada encuentro, Claire sentía que se alejaba más de la persona que había sido. Lo que aún no podía ver era que las paredes ya se estaban cerrando. Y pronto, la fachada que había construido con tanto cuidado comenzaría a resquebrajarse con consecuencias devastadoras. Las repercusiones de la guerra silenciosa de Claire se extendieron más rápido de lo que ella podía imaginar. Al principio los cambios fueron sutiles. Un susurro aquí, una mirada de pánico allá. Los estudiantes que antes se comportaban con arrogancia despreocupada, ahora parecían nerviosos, paranoicos. Algunos de los hombres a los que había atacado comenzaron a desaparecer por completo de los círculos sociales habituales, mientras que otros se convirtieron de repente en defensores de los encuentros seguros y publicaron vagas advertencias en foros anónimos del campus. Pero, al acercarse el verano, la tormenta que se había estado gestando en la distancia finalmente estalló. Uno tras otro, los hombres comenzaron a dar un paso al frente, no públicamente, sino a través de denuncias confidenciales al centro de salud de la universidad y más tarde a la policía. Sus historias eran inquietantemente similares. Conocían a una joven cautivadora en Internet, se embarcaban en una noche de pasión vertiginosa y semanas después recibían noticias médicas devastadoras. Al principio, las autoridades tuvieron dificultades para reconstruir los hechos. No había nombres ni descripciones claras, solo fragmentos de diferentes alias: Amber, Madison, Emily. Cada versión de Claire era ligeramente diferente, cuidadosamente elaborada para ser olvidable, pero seductora. Aún así, los patrones eran imposibles de ignorar. Los rumores de un propagador intencionado se extendieron por la ciudad como la pólvora. Los medios de comunicación locales se hicieron eco de la historia y la sensacionalizaron con titulares como «Mujer misteriosa infecta a decenas de personas. La policía busca respuestas». El miedo se extendió por la comunidad más rápido que cualquier virus. Los estudiantes abandonaron las clases. Los bares y discotecas registraron un fuerte descenso en la afluencia de público. Los padres sacaron a sus hijos de las residencias universitarias a mitad de semestre, horrorizados por lo que estaba sucediendo. La universidad, desesperada por proteger su reputación, emitió vagas advertencias sobre mayor preocupación sanitaria, sin dar detalles. Pero para entonces todo el mundo lo sabía. La ciudad se vio envuelta en una paranoia que convirtió a los amigos en sospechosos y a los amantes en amenazas. Mientras tanto, Claire observaba el caos que había creado con una especie de indiferencia entumecida. Sabía que la tormenta acabaría llegando a su puerta. Tenía que hacerlo. Pero, por ahora,
era invisible, escondida a plena vista entre la misma multitud a la que una vez había deseado pertenecer. Cada interacción que presenciaba, cada abrazo entre amigos, cada coqueteo tímido en una cafetería, le resultaba ahora ajeno. Ya no formaba parte de su mundo. Era algo completamente diferente. Un fantasma que rondaba los límites de la normalidad, un recordatorio viviente de que la confianza podía ser fatal. El desgaste emocional aumentó de una forma que no había previsto. Claire se vio acosada por pesadillas, visiones retorcidas y febriles de los rostros de los hombres a los que había atacado, con la boca moviéndose sin emitir sonido alguno en acusaciones que no podía soportar escuchar. Se despertaba jadeando en la oscuridad, empapada en sudor, con el peso de sus actos presionándola cada día con más fuerza. Su cuerpo también comenzó a traicionarla. Adelgazó y su aspecto, antes saludable, se tornó pálido y demacrado. Las tareas más sencillas se volvían agotadoras. Las conversaciones le costaban mucho esfuerzo. A veces, incluso respirar le parecía un esfuerzo consciente. Dejó de ir a clase, ignorando los correos electrónicos de sus profesores y los mensajes preocupados de Rebecca. Su habitación en la residencia se convirtió en una celda llena de silencio y remordimientos. Y sin embargo, una parte de ella se negaba a parar. Una parte de ella se aferraba desesperadamente a la justificación original. Se lo merecían. Eran cómplices, yo solo soy la consecuencia. Pero en los raros momentos de brutal honestidad, Claire no podía ignorar una verdad más profunda. No todos los hombres a los que había atacado eran como Ethan. Algunos solo estaban solos. Otros eran tontos. Otros eran simplemente humanos, buscando conexión en un mundo que a menudo les parecía insoportablemente frío. Darse cuenta de eso la carcomía. Desdibujó la moralidad en blanco y negro a la que se había aferrado al comienzo de su misión, reemplazándola por un vacío gris infinito en el que no podía navegar. Intentó reprimir esas dudas centrándose en la logística, cambiando sus perfiles con más frecuencia, utilizando diferentes lugares de encuentro, evitando caras conocidas. Pero la tensión era ahora evidente. Cada nuevo encuentro se sentía más pesado, como llevar una piedra que ya no podía soportar. El punto de ruptura llegó una noche cuando Claire conoció a Derek Williams. A diferencia de los demás, Derek era dulce, casi dolorosamente dulce. Tartamudeaba, se sonrojaba cuando ella se reía de sus chistes y la trataba con una ternura que ella no sabía que echaba de menos. Algo dentro de ella se rompió. Por primera vez desde que comenzó este espiral, Claire dudó. Se encontró prolongando sus conversaciones, queriendo saber más sobre él, en lugar de apresurarse a llegar a la conclusión inevitable. Cuando Derek le habló de sus sueños, modestos y sinceros sueños de construir una vida de la que pudiera sentirse orgulloso, Claire sintió una punzada de algo que creía haber perdido para siempre, la esperanza. Pero con la esperanza llegó una culpa aplastante. Ella no se merecía a alguien como Derek. No se merecía el perdón ni la redención. Aún así, el encuentro le dejó una cicatriz que no podía ignorar. Durante los días siguientes, Claire intentó apartarlo de su mente, intentó continuar su cruzada con la misma fría eficiencia. Pero ya no era lo mismo. Las victorias vacías sonaban aún más huecas, y en lo más profundo de su ser sabía que no podía seguir así. Las paredes se estaban cerrando a su alrededor. Los rostros a los que había hecho daño, las vidas que había alterado, se hacían cada día más grandes en su mente. Y aunque aún no la habían descubierto, Claire comprendía que ningún disfraz, por muy ingenioso fuera, podría ocultar la verdad para siempre. El verdadero daño, el daño irreversible y devastador, no solo les estaba afectando a ellos, también le estaba afectando a ella, y ninguna venganza podría volverla a sentir completa. Si esta historia te ha conmovido, te ha traído algún recuerdo,
¿Te ha hecho plantearte alguna pregunta o te ha provocado un sentimiento que no sabes definir? Dedica un momento a darle a me gusta al vídeo y comparte tus opiniones en los comentarios. Tu opinión es importante. A veces la curación comienza simplemente expresando lo que se ha ocultado durante demasiado tiempo. La primera grieta real en la armadura que Claire Thompson había construido con tanto cuidado apareció una tranquila tarde en una cafetería de esquina, alejada del ruido del centro de la ciudad. Había aceptado volver a quedar con Derek Williams, en contra de su mejor criterio. Se dijo a sí misma que era parte de su actuación. Otro encuentro que cumplir, otro nombre que añadir a su creciente lista. Pero no lo sentía así. Derek la saludó con una sonrisa tímida, un café en cada mano y una disculpa por llegar tarde. Era tan sincero, tan genuinamente amable, que Claire se encontró sonriendo antes de poder evitarlo. Se sentaron junto a la ventana, tomando café y hablando de cosas sin importancia. Libros que les gustaban, música que odiaban, recuerdos de la infancia. Derek la escuchaba de una manera que hacía que Claire se sintiera visible, no como una conquista o un error, sino como una persona. Y por primera vez en lo que le pareció una eternidad, Claire bajó la guardia. Hoy no era Amber Fields, no era Madison, ni Emily, ni Sarah. Era solo Claire, la chica que una vez soñó con ciudades y aventuras, que una vez creyó que podía construir una vida llena de significado y confianza. Las horas pasaron sin darse cuenta. Cuando se despidieron, Derek la acompañó a la parada del autobús y tras dudar un momento, le preguntó si podrían volver a verse. Claire se quedó paralizada. Mil advertencias gritaban en su mente. No tenía derecho a aceptar, no tenía derecho a dejarlo entrar, pero en contra de todos los instintos que había desarrollado para sobrevivir, asintió con la cabeza. Sí, dijo en voz baja. Me gustaría. En los días siguientes, el mundo de Claire cambió de forma casi imperceptible. Su obsesión por buscar nuevas víctimas se atenuó. Pasaba más tiempo enviando mensajes a Derek, riéndose de sus chistes malos, quedando con él para tomar café y charlar hasta altas horas de la noche. Empezó a recordar lo que se sentía al vivir sin un plan secreto, y eso la aterrorizaba. Porque con cada nuevo recuerdo que creaban, la vergüenza de Claire se hacía más pesada. Estaba viviendo una mentira, y Derek no se lo merecía. Aún así, el miedo a perder ese pequeño pedazo de normalidad la mantenía paralizada. Mientras tanto, fuera de su frágil burbuja, la investigación se intensificaba. La detective Linda Carter había sido asignada al caso, que ya contaba con más de 40 víctimas denunciadas. La policía sabía que se trataba de un delincuente en serie, pero los avances eran lentos. Las víctimas solo proporcionaban descripciones vagas, poco fiables en el mejor de los casos, tras noches nubladas por el alcohol y recuerdos borrosos. Sin embargo, se produjo un avance inesperado. Una de las víctimas, un hombre casado llamado James Collins, había grabado en secreto parte de su encuentro. Su culpa le había llevado a guardar todos los restos de pruebas que había podido. Cuando los detectives revisaron las imágenes, se fijaron en un detalle distintivo, un pequeño tatuaje en la muñeca de la mujer, parcialmente oculto por una pulsera, una diminuta constelación de estrellas. El vídeo no era lo suficientemente nítido como para identificar un rostro, pero el tatuaje era algo real. Algo que perseguir. Se colgaron carteles por todo el campus, discretos pero escalofriantes. Empezaron a llegar pistas anónimas, y una de ellas apuntaba a Claire Thompson, una chica que encajaba con la descripción general. Una chica que había dejado recientemente las clases, se había aislado de sus amigos y parecía cada vez más inestable. La detective Carter no actuó de inmediato. Empezó a vigilar a Claire, aparcaba frente a su residencia, seguía sus movimientos y documentaba su comportamiento. Claire seguía ajena a todo,
demasiado enredada en su conflicto emocional como para darse cuenta de la soga que se estrechaba alrededor de su cuello. Hasta que una noche todo empezó a desmoronarse. Claire se reunió con Derek en el parque junto al río, un lugar tranquilo que habían convertido en su pequeño refugio. Se sentaron en un banco, compartieron una bolsa de patatas fritas y se rieron bajo el cielo púrpura que se desvanecía. En un momento dado, Derek sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Una pequeña pulsera que había hecho con cordones trenzados. «Sé que es una tontería», dijo, sonrojándose por la vergüenza, «pero pensé que quizá te gustaría». Claire lo miró fijamente, con un nudo en la garganta. El gesto era tan puro, tan inocente, que le dolió. Extendió la mano para cogerla y al hacerlo, los dedos de Derek le rozaron la muñeca, subiéndole ligeramente la manga. Él se quedó paralizado. Sus ojos se fijaron en el tatuaje. Claire se apartó instintivamente, tirando de la manga hacia abajo, pero ya era demasiado tarde. La expresión de Derek pasó de la calidez a la confusión y luego a algo más cauteloso. «Claire», dijo lentamente, «¿dónde te has hecho ese tatuaje?» El pánico se apoderó de ella. «No es nada», susurró, esforzándose por reír. «Solo algo que me hice por capricho». Pero vio cómo la semilla de la duda se arraigaba en su mente. Esa noche, después de que Derek la acompañara a casa en un tenso silencio, Claire supo que el frágil mundo que había construido se estaba desmoronando. Podía sentir la línea invisible que conectaba a Derek con los investigadores. Una línea que pronto se tensaría y arrastraría todo lo que había intentado ocultar a la luz cegadora. Y en el fondo, Claire comprendió algo aún más devastador. No solo temía que la descubrieran, temía perder a Derek, la única persona que le había hecho recordar lo que se sentía al ser humana de nuevo. Los días que siguieron a aquella noche en la orilla del río fueron los más duros que Claire Thompson había vivido jamás. Todos los mensajes de Derek eran cada vez más cortos. Todas las llamadas que hacía quedaban sin respuesta. El silencio creciente entre ellos la carcomía más que cualquier acusación. Lo sabía sin necesidad de preguntar. Derek se estaba alejando. No sabía si era por sospecha, miedo o decepción. Y tal vez no importaba. Porque en el fondo, Claire ya se había condenado a sí misma. Mientras tanto, la detective Linda Carter intensificó la investigación. Tras semanas de lentos avances, la identificación de Claire Thompson como principal sospechosa dio un nuevo impulso al departamento. Las imágenes de vigilancia de los hoteles, la actividad en las páginas de citas online y las coincidencias en las fechas comenzaron a formar un patrón innegable. El equipo de Carter ató cabos metódicamente. Los alias que había utilizado Claire, los lugares que frecuentaba y la escalofriante cronología de los contagios denunciados. Había suficiente para obtener una orden judicial, pero Carter quería más. Necesitaba una confesión, una forma de cerrar el caso de tal manera que ningún jurado pudiera dudar. Decidió tender una trampa. El plan era sencillo, una reunión controlada. Un agente encubierto que se hiciera pasar por un objetivo potencial. Capturar todo, el acercamiento, la seducción, el intento. Era arriesgado. Si Claire sospechaba algo, podría desaparecer. Pero Carter estaba dispuesta a arriesgarse. Ya se habían destrozado demasiadas vidas. No podían dejarla escapar. Mientras los detectives movían los hilos entre bastidores, el mundo de Claire seguía derrumbándose lentamente. Evita a Rebecca, ignora las llamadas de su familia y deja de aparecer por los lugares habituales. Se convierte en un fantasma en su propia vida, rondando los espacios que antes llenaba con risas y una esperanza incipiente. En su habitación de la residencia, Claire vivía casi en la oscuridad, con las cortinas siempre corridas y la pantalla del portátil brillando inquietantemente en la penumbra. Leía artículos sobre la investigación y el corazón le latía con fuerza cada vez que se revelaba un nuevo detalle.
Sabía que la red se estaba cerrando a su alrededor, pero no encontraba fuerzas para huir. Ya no quería huir. La persona en la que se había convertido, aquella que sonreía dulcemente mientras arruinaba vidas, le resultaba ahora ajena, como una pesadilla de la que no podía despertar del todo. Claire pensaba constantemente en Derek, en sus chistes torpes, en la forma en que la miraba como si fuera importante. Pensaba en cómo, por un breve instante, le había hecho creer que la redención era posible, pero también había envenenado eso. Una tarde lluviosa, Claire se dirigió a la parada del autobús sin pensar, con la capucha bien ajustada para protegerse del frío. Apenas se fijó en el coche sin distintivos aparcado al otro lado de la calle, con el motor en marcha y en silencio. La detective Carter observaba a través del parabrisas salpicado por la lluvia, con los dedos tamborileando sobre el volante. Claire parecía derrotada, no como la depredadora calculadora que habían descrito los medios de comunicación, no como un monstruo. Por un instante, Carter dudó, pero el peso del caso, los rostros de las víctimas, sus testimonios de traición y devastación, afianzó su determinación. Claire subió al autobús, sin saber que su último acto ya se había puesto en marcha. Al día siguiente, Claire recibió un mensaje a través de uno de sus perfiles de citas, un mensaje de alguien que se hacía llamar Ryan. La conversación fluyó con facilidad. Ryan era encantador, pero no insistente, curioso, pero respetuoso. Era un reflejo de lo que Derek había sido, lo suficiente como para atraer a Claire, a pesar de que una parte de ella gritaba que era un error. Quedaron en encontrarse en una cafetería tranquila a las afueras de la ciudad. Claire eligió un asiento junto a la ventana y jugueteó con la pajita de su bebida. Cada segundo que pasaba le ponía más nerviosa. Cuando llegó Ryan, el primer instinto de Claire fue desconfiar. Había algo en sus ojos, demasiado alertas, demasiado cautelosos, pero se obligó a sonreír, a seguir con el juego. Los minutos se hicieron eternos. Claire habló, rió en los momentos adecuados y coqueteó sin mucho entusiasmo. Y entonces lo vio, el auricular apenas oculto detrás del cuello de Ryan. Se le heló la sangre, se levantó de un salto con el corazón a 1000 por hora. «Tengo que irme», balbuceó. Ryan extendió la mano suavemente, tratando de mantenerla sentada, pero Claire se apartó. La puerta del restaurante se cerró de golpe detrás de ella mientras salía corriendo a la calle bajo una lluvia fría y torrencial. Sus pies golpeaban el pavimento. La adrenalina corría por sus venas. Pero era demasiado tarde. Varios coches sin distintivos aparecieron a toda velocidad por la esquina. Los agentes salieron gritando órdenes. Claire tropezó, resbalando en la grava mojada, antes de que unas manos fuertes le inmovilizaran los brazos a la espalda. Las esposas hicieron clic con brutal determinación. «Claire Thompson», dijo una voz por encima de la tormenta, «queda arrestada por imprudencia temeraria, agresión con agravantes y exposición deliberada de otras personas al VIH». Claire no se resistió. No lloró. Simplemente se quedó allí, empapada y temblando, mientras la vida que había construido, tejida con mentiras y desesperación, se desmoronaba por completo. Mientras la subían a la parte trasera del coche patrulla, Claire vio su reflejo en la ventana manchada por la lluvia. Apenas reconoció a la chica que la miraba. No era un monstruo, no era una mártir, solo era un alma rota que había perdido el rumbo. Claire Thompson estaba sentada en la estéril sala de interrogatorios, con las manos esposadas a la mesa de metal y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La luz fluorescente del techo zumbaba débilmente, proyectando un resplandor frío e implacable sobre todo. El tiempo parecía extenderse infinitamente, cada segundo más pesado que el anterior. La detective Linda Carter entró con una carpeta de cartón bajo el brazo y la dejó sobre la mesa con un gesto deliberadamente severo. No habló de inmediato.
En cambio, se sentó frente a Claire y la estudió con la fría paciencia de alguien que había esperado mucho tiempo este momento. Claire la miró a los ojos, tratando de recuperar la máscara que solía llevar con tanta facilidad. Pero se rompió casi al instante. Estaba demasiado cansada, demasiado destrozada. «Sabemos lo que has estado haciendo», dijo Carter con calma, abriendo la carpeta para mostrar una pila de informes, fotografías y declaraciones de las víctimas. «Has hecho daño a mucha gente, Claire». Claire bajó la mirada, sintiendo una vergüenza más ardiente que las esposas que le cortaban las muñecas. «Tenemos registros de hoteles, imágenes de vigilancia, registros de chats online, testigos». «Se acabó», continuó Carter con voz baja pero firme. «Pero la pregunta es, ¿quieres empeorar las cosas?» Claire no dijo nada, con la garganta demasiado apretada para articular palabra. Carter se inclinó ligeramente hacia adelante. «Esta es tu oportunidad de contar tu versión de la historia». La oferta quedó suspendida entre ellas, pesada y peligrosa. Una parte de Claire quería permanecer en silencio, dejar que el sistema hiciera lo peor. Se lo merecía, ¿no? Todas las noches sin dormir, todas las vidas que había mancillado, se había ganado cualquier castigo que le impusieran. Pero otra parte, una parte más pequeña y vacilante, le susurraba otra cosa. La redención, una pizca de la chica que solía ser, la chica que una vez creyó en el perdón, en las segundas oportunidades, luchó por salir a la superficie. Con manos temblorosas y una voz apenas audible, Claire comenzó a hablar. Les contó todo, sobre Ethan Black, sobre la traición, sobre el diagnóstico que destrozó su mundo, sobre la rabia y la desesperación que la consumieron hasta que lo único que pudo hacer fue atacar a ciegas, desesperadamente, tratando de recuperar el control. Les contó sobre los alias, los encuentros calculados, el creciente entumecimiento que convirtió su corazón en piedra. Las lágrimas corrían por su rostro, pero se obligó a continuar, a confesar cada detalle espantoso. Cuando terminó, la habitación estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de la luz del techo. La detective Carter cerró el expediente en silencio. «Has hecho cosas terribles», dijo tras una larga pausa. «Pero aún hay esperanza para ti». Claire la miró, sorprendida. «Necesitas ayuda», continuó Carter. «No solo castigo, ayuda». El proceso legal se desarrolló rápidamente a partir de ese momento. Las pruebas eran abrumadoras. La confesión de Claire era condenatoria, pero sincera. Su abogado negoció un acuerdo, una reducción de la pena a cambio de su plena cooperación y tratamiento psiquiátrico obligatorio. El juicio fue brutal. Una a una, las víctimas subieron al estrado, con el rostro marcado por el dolor y la traición. Hablaron de la noche en que sus vidas cambiaron para siempre, del miedo, la vergüenza y la ira. Claire escuchó cada palabra, sin apartar la mirada, sin intentar excusarse. Cuando le tocó hablar, se puso de pie temblorosa, agarrándose a los lados del estrado para apoyarse. «No espero que me perdonen», dijo con voz entrecortada. «No puedo deshacer lo que he hecho, lo sé, pero lo siento, más de lo que ustedes jamás podrán imaginar». No hubo aplausos. No hubo compasión en los ojos de las personas a las que había hecho daño. Pero, por primera vez, Claire no hablaba para ganar nada. No estaba manipulando, ocultando ni huyendo. Estaba enfrentándose a lo que se había convertido, y eso, en sí mismo, era una especie de victoria. El juez la condenó a 15 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional tras 10, siempre que se comportara bien y completara un programa de rehabilitación ordenado por el tribunal. No era la libertad, no era la absolución, pero era una oportunidad para empezar a salir del agujero que ella misma se había cavado. El día que Claire fue trasladada al centro penitenciario,
Miró por la ventana de la furgoneta y vio cómo la ciudad se desvanecía en la distancia. Pensó en Derek y se preguntó si la odiaba, si maldecía el día en que se conocieron. Esperaba que hubiera seguido adelante con su vida. En prisión, Claire se mantuvo aislada al principio. Las demás reclusas percibían su vulnerabilidad y la dejaban en paz. Pasaba horas en la biblioteca devorando libros sobre psicología, traumas y perdón. Empezó a ver a una terapeuta, una mujer severa pero amable, llamada doctora Angela Moore, que empujó a Claire a enfrentarse a lo más profundo de su dolor sin permitirle esconderse detrás de él. No fue fácil. Algunas sesiones dejaban a Claire destrozada, vulnerable y expuesta, pero poco a poco, pieza a pieza, comenzó a reconstruirse. Se apuntó a un programa de escritura y volcó sus remordimientos, sus miedos y sus tímidas esperanzas en páginas que nadie más leería jamás. Se ofreció como voluntaria en programas de asesoramiento destinados a ayudar a los reclusos recién diagnosticados con VIH a afrontar su nueva realidad, ofreciéndoles la compasión que ella había necesitado tan desesperadamente y nunca había recibido. Era un trabajo agotador y a menudo desgarrador, pero le daba un ancla, un sentido más allá de su propia supervivencia. Pasaron los años. La niña que una vez creyó que la venganza curaría sus heridas se desvaneció poco a poco, sustituida por una mujer que comprendía que la verdadera curación exigía algo mucho más difícil: honestidad, humildad y un coraje implacable. Claire no era tan ingenua como para creer que podría reparar por completo el daño que había causado, pero podía cambiar lo que vendría después. Y, por primera vez en lo que le pareció una eternidad, creyó que tal vez merecía esa oportunidad. La noticia de la sentencia de Claire Thompson se extendió por todo el país como la pólvora. Ya no era solo cosa de las emisoras locales. Los medios nacionales se hicieron eco de la historia y la convirtieron en un símbolo de traición, salud pública e indignación moral. Una estudiante universitaria infecta a decenas de personas en un acto de venganza, rezaba un titular. Una historia con moraleja sobre la confianza y el secreto, declaraba otro. En programas de entrevistas, emisoras de radio, podcasts y redes sociales, todo el mundo tenía una opinión. El nombre de Claire se convirtió en sinónimo de venganza desmesurada. Una advertencia escalofriante sobre cómo las heridas invisibles pueden manifestarse de formas devastadoras. Fuera del juzgado se reunieron manifestantes con pancartas en las que se leía «Justicia para las víctimas» y «No hay compasión para los monstruos». La ira era palpable, cruda y justificada. Las familias de las víctimas lloraban en las entrevistas, con la voz temblorosa por el dolor y la rabia. James Collins, una de las primeras víctimas de Claire, habló en una rueda de prensa con la voz entrecortada al describir cómo la infección no solo había acabado con su matrimonio, sino que también había arruinado la relación con sus hijos. Confiaba en ella, dijo con lágrimas corriendo por su rostro. Creía que era real, y ahora todo se ha roto. Para muchos de los hombres, las heridas no eran solo físicas, sino también espirituales y emocionales. La confianza, una vez rota, resultaba casi imposible de reconstruir. Sin embargo, no todos reaccionaron con puro odio. Algunos defensores de la salud mental dieron un paso al frente e instaron al público a considerar el tormento psicológico que Claire debió haber soportado para caer en tal oscuridad. No excusaron sus acciones, nadie lo hizo, pero cuestionaron la narrativa del mal puro. El dolor no tratado puede convertirse en un arma, afirmó la doctora Marisa Green, especialista en traumas que apareció en varios programas de noticias. La historia de Claire Thompson
Es una tragedia en múltiples niveles. En el ámbito online, los debates se recrudecieron. Algunas personas veían a Claire como una depredadora calculadora que no merecía piedad. Otros, especialmente aquellos familiarizados con la realidad del trauma y el abuso, la veían como un ser humano destrozado que había sido consumido por su propio sufrimiento. Derek Williams observaba todo lo que sucedía desde la distancia, sintiéndose atrapado entre dos mundos. No había hablado con Claire desde su detención. Había hecho una breve declaración a la policía, confirmando sus encuentros, pero insistiendo en que no había sufrido ningún daño. Afortunadamente, su nombre no había aparecido en los medios de comunicación, pero él cargaba con ese peso todos los días. Por mucho que lo intentara, no podía odiarla. Recordaba la forma en que ella le había sonreído a la orilla del río, cómo su risa había sonado tímida y sincera, cómo lo había mirado como si él fuera lo único sólido en un mundo de mentiras cambiantes. Le dolía recordar. Derek luchaba contra la culpa por no haber visto las señales antes, la culpa por seguir sintiendo algo por ella, incluso después de todo. A veces, a altas horas de la noche, se preguntaba si podría haberla salvado si hubiera acudido a ella antes, si hubiera visto el dolor que se escondía detrás de sus sonrisas. Pero eran pensamientos tontos. Claire había tomado sus decisiones y ahora estaba pagando el precio. Rebecca Lewis, la antigua compañera de piso de Claire, se quedó atónita ante la revelación. Concedió entrevistas con la voz temblorosa mientras describía a la Claire que había conocido. Tranquila, amable, con dificultades para encajar, pero nunca maliciosa. No sé cuándo cambió, admitió Rebecca. No sé si siempre lo había ocultado o si algo se rompió. Rebecca se enfrentó a su propia reacción, acusada por algunos de hacer la vista gorda, de permitir las acciones de Claire por ignorancia. Se retiró de la vida pública, atormentada por la idea de que tal vez, solo tal vez, podría haber cambiado las cosas si hubiera sido una mejor amiga. En la universidad, las políticas cambiaron casi de la noche a la mañana. Se introdujeron sesiones obligatorias de educación sanitaria, se ampliaron los servicios de asesoramiento, se reforzaron los sistemas de denuncia anónima. No podían borrar lo que había pasado, pero podían intentar evitar que volviera a suceder. Aún así, los rumores seguían circulando por los pasillos. Los estudiantes se miraban con recelo. La confianza había sido sustituida por la desconfianza. Las repercusiones llegaron más allá del campus. Las clínicas locales informaron de un aumento de las pruebas no solo de VIH, sino también de otras infecciones de transmisión sexual. Las aplicaciones de citas registraron un descenso en las nuevas inscripciones. La gente tardaba más en conocer a desconocidos, tardaba más en confiar. Era como si se hubiera grabado una cicatriz invisible en toda la comunidad, una que tardaría años en curarse por completo, si es que alguna vez lo hacía. En la cárcel, Claire observaba la reacción del mundo desde la distancia. Veía las noticias, las protestas, los debates. Veía los rostros de sus víctimas, retorcidos por el dolor, repetidos una y otra vez en las pantallas de televisión que no podía apagar. Cada rostro era un recordatorio de lo que había hecho. Cada lágrima era un peso que llevaba consigo, pero no se acobardó, ya no. Una parte de ella creía que se lo merecía todo, pero otra parte, una parte pequeña y obstinada, se aferraba a la esperanza de que aún podía ser más que lo peor que había hecho en su vida. Trabajó incansablemente en los programas de la prisión, ayudando en lo que podía, hablando con sinceridad sobre su historia en grupos de apoyo, advirtiendo a los demás sobre los peligros de dejar que el dolor se convirtiera en odio. No todos la escuchaban.
Algunos la miraban con repugnancia, otros con lástima, pero de vez en cuando veía un destello de comprensión, un reconocimiento de una fragilidad compartida, y eso era suficiente para seguir adelante. Pasaron los años, los rostros se difuminaron, los nombres se desvanecieron, pero el impacto de las decisiones de Claire Thompson, la devastación, las lecciones, el dolor, perduraría mucho después de que el mundo siguiera adelante. Una historia de fantasmas susurrada a través de generaciones. Ten cuidado en quién confías, ten cuidado con el dolor que entierras, porque a veces no permanece enterrado, y a veces vuelve para destruirlo todo. La historia de Claire Thompson nos obliga a reflexionar incómodamente sobre la capacidad humana para el dolor, la venganza y la búsqueda desesperada del control. Su descenso a la oscuridad no comenzó con malicia, comenzó con un desengaño, con una traición tan profunda que destrozó el frágil mundo que se había construido. Pero el dolor, cuando no se aborda, se convierte en un arma. Las acciones de Claire nos enseñan que las heridas sin curar pueden extenderse y afectar a vidas muy alejadas de su origen. Sus víctimas no eran solo desconocidos, eran ecos de un único momento de traición que ella nunca pudo perdonar. En lugar de buscar ayuda, en lugar de enfrentarse a su angustia, Claire dejó que se enconara, permitió que la definiera. La tragedia es doble. El daño irreversible que infligió a docenas de personas inocentes y la destrucción de su propia humanidad en el proceso. Se hizo justicia en el sentido legal, pero la pregunta más importante sigue sin respuesta. ¿Qué podría haber sido diferente? ¿Podría haber salvado a Claire una conversación más abierta sobre el trauma y la salud mental antes de que cruzara esa línea invisible? ¿Podría alguien haber visto las señales de alerta? ¿Podría Claire haber pedido ayuda antes de perderse por completo? A menudo imaginamos el mal como algo monstruoso, ajeno, separado del mundo cotidiano en el que vivimos. Pero la historia de Claire rompe esa ilusión. El mal a veces es solo la lenta erosión de una buena persona que perdió el rumbo y se convenció a sí misma de que no había vuelta atrás. Nos obliga a reconocer que la venganza, por muy justificada que pueda parecer en ese momento, nunca cura la herida original. Solo extiende la infección como un fuego que lo consume todo a su paso. Claire quería que el mundo sufriera tanto como ella, y al hacerlo, se aseguró de que nadie, ni siquiera ella misma, pudiera curarse nunca de verdad. Su viaje es un recordatorio inquietante de que el dolor no resuelto no desaparece simplemente. Exige una voz, y, si no se le escucha, encuentra la manera de gritar, a veces de las formas más destructivas imaginables. El perdón, por difícil que sea, sigue siendo el único antídoto verdadero contra la venganza. Y la curación, por desordenada e imperfecta que sea, requiere vulnerabilidad, paciencia y la voluntad de enfrentarse a la oscuridad en lugar de huir de ella. La historia de Claire no trata solo del crimen y el castigo. Es un espejo que nos desafía a mirar nuestras propias cicatrices, nuestras propias rabias ocultas y a preguntarnos, ¿elegiremos sanar o dejaremos que nuestro dolor se convierta también en un arma? Al final, la elección nos pertenece a cada uno de nosotros. Los años pasaron silenciosamente entre los muros de hormigón y las alambradas de púas donde ahora vivía Claire Thompson. La vida en prisión era monótona y dura, pero también le ofrecía algo que no esperaba: claridad. En un lugar desprovisto de distracciones y fingimientos, Claire se enfrentó a la persona en la que se había convertido y a los pedazos de la persona que había sido. Se sumergió en programas de asesoramiento, primero como participante y más tarde como mentora. Compartió su historia en pequeñas salas estériles, llenas de mujeres que, como ella, se habían perdido en algún momento del camino. Algunas la escuchaban, otras no. Claire hablaba de todos modos. También completó su educación entre rejas,
y obtuvo un título en psicología a través de un programa a distancia. Fue una victoria extraña y agridulce. Utilizar las herramientas que había aprendido demasiado tarde para comprender mejor las raíces de su propia caída. Mientras tanto, fuera de los muros de la prisión, la vida seguía su curso. La universidad donde comenzó la historia de Claire se convirtió en un lugar diferente. Los administradores implementaron cambios radicales en sus servicios de salud y asesoramiento. Surgieron nuevos programas de concienciación sobre la salud sexual, las enfermedades mentales y el trauma emocional, a menudo citando el caso de Claire Thompson, sin nombrarla directamente. Entre los supervivientes, la curación fue lenta, si es que llegó a producirse. Algunos, como James Collins, se convirtieron en defensores acérrimos de la reforma de la salud pública, utilizando sus historias para exigir una mejor educación y accesibilidad a las pruebas. Otros se retiraron por completo de la vida pública, optando por reconstruir su confianza destrozada en la intimidad de sus familias y círculos cercanos. Derek Williams se trasladó discretamente a una universidad de otro estado con la esperanza de dejar atrás los dolorosos recuerdos, pero descubrió que algunas cicatrices te acompañan por muy lejos que huyas. Nunca volvió a hablar con Claire, aunque a veces se preguntaba cómo estaría, si habría encontrado algún tipo de paz, si la chica que una vez vislumbró bajo todas las mentiras había sobrevivido. Rebecca Lewis finalmente se graduó y se mudó a otra ciudad. En las entrevistas hablaba con cautela sobre su antigua amiga, siempre haciendo hincapié en la complejidad del carácter de Claire. No era un monstruo, dijo Rebecca en una ocasión. Era una persona que tomó decisiones terribles e imperdonables. Ambas cosas pueden ser ciertas. En cuanto a Claire, siguió cumpliendo su condena año tras año, sin marcar el paso de las estaciones, sino con pequeñas victorias personales. Una sesión de terapia completada, un libro nuevo terminado, una carta escrita pero nunca enviada. Cuando cumplió 10 años en prisión, Claire pudo solicitar la libertad condicional. La audiencia fue tranquila. No hubo circo mediático, ni familias de las víctimas en la galería. Solo Claire, su abogado, la Junta de Libertad Condicional y el peso del pasado. Habló con franqueza, sin adornos, sobre el daño que había causado y los cambios que había luchado por lograr en sí misma. No suplicó por su libertad, solo pidió la oportunidad de seguir intentando ser mejor. Contra todo pronóstico, se le concedió la libertad condicional. Claire Thompson salió de la prisión a la pálida luz de la mañana, no como una mujer libre en el sentido tradicional, sino como alguien a quien se le había concedido una segunda oportunidad muy poco común, la oportunidad de reconstruir una vida desde las cenizas. Y en lo más profundo de su ser se prometió a sí misma que no la desperdiciaría. ¿Qué opinas de la historia de Claire Thompson? ¿Era una villana que merecía todos los castigos que recibió? ¿O era un alma rota, aplastada por la traición, que perdió el rumbo tratando de sobrevivir a su dolor? Historias como la de Claire no dejan respuestas fáciles, solo preguntas incómodas sobre la justicia, el perdón y la capacidad del corazón humano para la oscuridad y la redención. Queremos saber qué opinas. ¿Crees que podría haber habido otro camino para Claire? ¿Podrían haberla salvado de las decisiones que tomó la intervención, la compasión o un sistema de apoyo diferente? ¿O hay heridas que son simplemente demasiado profundas para sanar sin consecuencias que se extienden mucho más allá de nosotros mismos? Deja tus opiniones en los comentarios a continuación. Tengamos una conversación real sobre lo que nos enseña este caso, no solo sobre el crimen y el castigo, sino sobre la vulnerabilidad, el trauma y la responsabilidad que todos tenemos cuando lidiamos con el dolor, ya sea el nuestro o el de otra persona.
Y si esta historia te ha emocionado, te ha impactado o te ha hecho ver el mundo de otra manera, no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias reales que revelan las luchas ocultas detrás de vidas aparentemente normales. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que a veces los mayores peligros a los que nos enfrentamos son aquellos que no podemos ver, los que crecen en silencio dentro de los corazones heridos. No olvides darle al botón me gusta y activar las notificaciones para no perderte ninguna otra historia que te haga reflexionar mucho después de que la pantalla se apague. Gracias por estar aquí con nosotros. Mantén la curiosidad. Mantén la compasión y mantente alerta.